Queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar un poco solo, en la palabra de Dios a partir del tema que traté en el anterior vídeo, que era el tema de el perdón. ¿Os acordáis? Bien. Si no recuerdo mal, os dije en el anterior vídeo que el perdón, según yo estaba viendo en los pasajes del Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, es algo condicional, no incondicional. Bueno, di una explicación bastante larga y me remito a ese vídeo para todo aquel que no lo haya visto y que quiera saber exactamente qué es lo que expliqué, y si alguno tiene alguna duda o alguno ve que no tengo razón o cualquier cosa, pues que me lo ponga en comentarios. Y hoy pues vamos a pasar a seguir viendo el perdón, el tema del perdón en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a través, por ejemplo, de las cartas de los apóstoles, concretamente en el apóstol San Pablo. Y nos vamos a ir a la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Esta primera carta de San Pablo a los Corintios está escrita en un contexto de, de una iglesia, de una comunidad cristiana que está sufriendo una serie de problemas bastante graves, bastante duros y difíciles, ¿eh? Y el apóstol San Pablo, pues a través de esta carta, esta primera carta a los Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento, lo que hace es, un poco es exhortarles a esos cristianos de Corinto a que cambien de actitud sobre ciertos temas. Por ejemplo, a modo de resumen, os podré decir que en el capítulo 1 pues tenemos el problema de las divisiones que se estaban produciendo en la comunidad de Corinto. En el tema de las divisiones se estaba llegando a un punto verdaderamente ridículo y verdaderamente peligroso incluso para la fe de la iglesia. Y entonces, pues Pablo, los tres capítulos primeros de la carta a los Corintios, de la primera, están dedicados a este importante tema. El apóstol San Pablo termina esta exhortación a esta comunidad cristiana de los Corintios con este tema de las divisiones, con unas palabras muy duras, a las que yo creo que actualmente en la iglesia pues no estamos acostumbrados a este vocabulario, ¿no? Y yo pues sinceramente algunas veces me pregunto por qué, porque esta es la palabra de Dios, esta es palabra inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios y por lo tanto no debería de ser descartada de nuestras predicaciones, de nuestras enseñanzas, de nuestro vocabulario, de nuestro conocimiento sobre la fe. Por ejemplo, cuando habla el apóstol San Pablo en el capítulo 3, les dice a los corintios pues una cosa pues, bastante dura, ¿no? Por ejemplo, les dice, la obra de cada cual quedará al descubierto. Está hablando de, pues eso, de las obras que hacemos, y está dando a entender que pronto o más tarde esa obra, si es buena, se va a ver, y si es mala, también se va a ver. Dice el apóstol, la manifestará el día que aparecerá con fuego, poco misterioso ahí San Pablo, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego, dice San Pablo. Volvemos otra vez a un tema misterioso en el que no voy a entrar hoy. El versículo 14 de este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios dice, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa. No, recibirá la recompensa, dice, más concretamente. Y el siguiente versículo dice, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Aquí subrayamos la palabra castigo, ¿verdad? Una palabra que ha quedado totalmente en desuso. Eh, entiendo yo que ha quedado en desuso, por lo menos es la percepción que tengo cuando escucho hoy en día pues la mayor parte de las predicaciones, ¿no? La palabra castigo es una palabra que
hemos apartado. Sin embargo, la tenemos aquí, ¿no? En el Nuevo Testamento. Dos tipos de, dos tipos de acciones, reacciones. Si la obra aguanta porque es buena, tendrá una recompensa, y si la obra queda abrasada por el fuego, es decir, si no pasa la prueba, pues sufrirá, digamos, el castigo. Pues esto es simplemente una pincelada. Después San Pablo vuelve otra vez a ser muy duro cuando dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, es decir, nosotros, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Se está dirigiendo a los corintios, dándoles a entender que, oye, lo que tenemos que protegerlo porque es una cosa sagrada. Si alguno destruye el templo de Dios, dice San Pablo, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, prosigue Pablo, es sagrado y vosotros, es decir, nosotros, sois ese templo. Fijaos con qué dureza se dirige el apóstol San Pablo, en este caso a los corintios, a los cristianos de la comunidad de Corinto. Simplemente es una advertencia de los peligros de tomarse la vida cristiana a la ligera y hacer cosas que no se deben. Y entonces aquí tenemos eh, el asunto del perdón. El pensamiento buenista, yo creo que diría algo así como, no te metas con nadie porque, total, déjalo, haga lo que haga, no importa, ya llegará el momento en el que cambie. Esto refiriéndonos a la comunidad cristiana, ¿eh? A los cristianos. O sea, no meternos, ¿no? No exhortar a nadie. Como decía en el vídeo anterior, tú ponte la venda, tú perdona. Todo lo que te hacen, tú lo tienes que perdonar. Así, ¿sabes? No importa si es grave, si no es grave. Hay que ser caritativo, ¿no? Hay que ser, los cristianos tenemos que ser anchos de espalda, tenemos que aguantarlo todo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Eso que yo acabo de decir es una cosa que me acabo de inventar yo, pero que algunas veces cuando veo o escucho predicaciones o comportamientos de cristianos, da la impresión como que la vida funciona hoy en día más o menos así, ¿eh? No te metas, no le digas, no ten cuidado con lo que dices, no se vaya a asustar, no utilices este vocabulario que está en el Evangelio, que está en la palabra de Dios. ¿Mm? San Pablo no está aquí, en estas palabras no está lanzándole flores a los corintios, no les está agradando el oído para que le alaben o digan, mira qué bueno es San Pablo, qué bueno es el apóstol, ¿no? Que no nos dice nada, no nos regaña. No, aquí San Pablo está hablando unas palabras duras y estas son bastante blandas. Hay otras que son más duras que os las voy a leer ahora a continuación, ¿no? Entonces esto del perdón, como decía en mi anterior vídeo, no tiene nada que ver con lo que yo creo que hay mucha gente que confunde el asunto, con el taparse los ojos. Eso de taparse los ojos, cuando el hermano hace algo indebido en nuestras narices, o incluso cuando nos ofende directamente a alguien, eso no es práctico, como ya expliqué en mi anterior vídeo. ¿Por qué? Pues porque si tú no le dices al hermano que se está equivocando, ¿cómo se va a dar cuenta el hermano de que se está equivocando? Por eso os hablaba en mi anterior vídeo, insistía mucho en algo que no es mío, que no es mi doctrina, que es doctrina de Jesucristo, que es la corrección fraterna, que hoy en día decimos muy alegremente, bueno, eso de la corrección fraterna es una cosa muy difícil, así que yo mejor no me meto en esto, no vaya a ser que salga escaldado. Bueno, es una opción, pero esa opción no es la que la palabra de Dios nos enseña.
Desde luego San Pablo nos está enseñando en esta epístola a los Corintios, por ejemplo, que hay un problema y lo afronta, lo afronta. Mm, hablando en Román Paladino, les canta las 40 a los Corintios, les canta las 40. Y como dice él en el capítulo 4, él después, él no hace esto para avergonzarlos ni para dejarlos en evidencia, no, no, no. Para eso no se hace la corrección fraterna, para eso no se exhorta a la otra persona. Se hace para que esa persona reaccione. Es como un gesto de amor, tiene que ser un gesto de amor, un gesto de caridad. Y entiendo que es un pecado de omisión cuando sabemos que están pasando cosas a nuestro alrededor y preferimos mirar para otro lado o taparnos los ojos para no meternos en problemas. Fijaos lo que dice San Pablo al final del capítulo 4 para que veáis. Pablo le está pidiendo a la comunidad de los Corintios que por favor que le imiten a él en su comportamiento porque lo están haciendo francamente mal. Les envía a una persona de confianza que es Timoteo para que les recuerde a los corintios, a la comunidad, las normas por las que se tiene que regir la comunidad cristiana, que no es ni más ni menos que el Evangelio de Jesucristo, los consejos evangélicos. Eso es lo que una comunidad cristiana tiene que hacer. Y eso San Pablo lo iba enseñando por todas las iglesias que iba formando. San Pablo denuncia también en este capítulo 4 de la carta a los Corintios, denuncia que hay algunos en la comunidad cristiana que ante la actitud suya, en vez de acogerla con humildad y decir, bueno, pues oye, este hombre, Pablo es apóstol de Jesucristo, es un maestro para nosotros, nos enseña, vamos a hacerle caso, ¿no? Pues hay algunas personas, dice el propio apóstol, que se hincharon, se hincharon, como de orgullo, ¿no? Y como San Pablo lo sabe, porque tiene allí a Timoteo y Timoteo le informa de que esto está pasando, les escribe que pronto irá a hacerles una visita en carne y hueso. Pronto irá a visitarlos. Él dice esa expresión, si es la voluntad del Señor, que deberíamos también nosotros en nuestra vida cristiana utilizar más a menudo estas expresiones, ¿no? Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad del Señor. Y entonces San Pablo les dice que va a ir a visitarlo y, fijaos, fijaos, haciendo amigos. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, fijaos, sino su poder. Es decir, traducido al lenguaje de hoy, voy a ir allí, voy a ir allí, a esta comunidad a la cual quiero mucho, pero que hay muchas personas que no están comportándose bien. Y voy a ir. Primero les estoy escribiendo una carta y después voy a ir. Y voy a ver con mis ojos a estas personas que están pavoneándose como pavos reales, hinchados de orgullo y dándole al pico contra mí y contra las cosas del sentido común y las cosas de Dios. Por eso dice, voy a ver no su palabrería, sino cuál es su poder. Vamos a ver cuando yo esté delante de ellos, a ver dónde queda su poder, a ver, porque conmigo va el Señor, diría San Pablo. Vamos a ver ellos a quién tienen cuando yo vaya. Y entonces les advierte San Pablo y les dice que no está en la palabrería el reino de Dios, sino que está en el poder. Es decir, hay algo que va más allá
de la predicación y del hablar está el comportamiento de las personas. Por la forma de ser y de actuar de las personas cristianas se ve el poder de Dios. Si la persona actúa según la palabra de Dios, ahí está el poder. Si la persona no actúa según la palabra de Dios y según los consejos evangélicos, es palabrería solo, pero no está el poder ahí. Y Pablo va a ir a la comunidad de los Corintios y lo va a ver. Y termina esta advertencia amistosa, pero contundente, con una frase para aquellos que todavía no lo hayan captado. Y fijaos lo que dice, esto no lo vais a escuchar normalmente en una predicación normal. ¿Qué preferís? Dice San Pablo. ¿Que vaya a vosotros con palo o con amor y espíritu de mansedumbre? Fijaos lo que dice San Pablo. ¿Mm? ¿Qué preferís? ¿Que vaya a vosotros con palo o con espíritu de mansedumbre y de amor? Es decir, vosotros mismos. Vosotros mismos. Os estáis metiendo en un problema. Se os ha enseñado cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los mandamientos. Se os ha predicado, se os ha enseñado y os estáis desviando. Bien, ¿vale? Somos humanos, somos débiles, somos imperfectos, nos podemos equivocar. Vamos a reconducir. Y San Pablo dice, vosotros mismos, ¿queréis hacerlo bien con un espíritu de amor y de mansedumbre, entrando en razón ante las cosas de Dios? ¿O preferís que me ponga serio con vosotros? Bien, algunos hoy se podría escandalizar con este tipo de conducta de San Pablo. San Pablo, apóstol de Jesucristo, decapitado por el Imperio Romano. Yo lo entiendo perfectamente. A mí no me cuesta ningún trabajo entender esto. No es para nada un espíritu anticristiano. No lo es. No lo es. Lo mismo que no es un espíritu anticristiano cuando Jesús se presenta delante de los fariseos y les dice las verdades del barquero, una detrás de otra. ¿Eh? Sepulcros blanqueados, raza de víboras. Eso no es un espíritu anticristiano. Que tenemos que saber discernir las cosas. Tenemos que quitarnos, entiendo yo, muchos prejuicios de encima. Por supuesto que las cosas se hacen más fáciles y más llevaderas cuando no hay que ponerse serio. Pero algunas veces las comunidades cristianas y los cristianos somos capaces de ser tan egoístas y tan orgullosos que no queremos entrar en razón, que nos están advirtiendo una y otra vez. A lo mejor, a lo mejor lo están haciendo en la iglesia, a lo mejor lo están haciendo a través de una predicación, a lo mejor es la palabra de Dios que has escuchado en una misa, a lo mejor es un vídeo como lo que yo estoy haciendo ahora, a lo mejor es una palabra que un hermano dice a otro hermano en una conversación para hacerle ver algo, pero cuando las cosas siguen mal en la comunidad, en el grupo, la cofradía, y no cambian, San Pablo dice, vosotros mismos, ¿queréis que vaya con el palo o en un espíritu de mansedumbre? Vosotros mismos. Insisto, algunos escuchará esto y no lo entenderá. Dirá, pero bueno, los cristianos no tenemos que ser mansos. Bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que ir con el palo, pongo comillas, en el palo? Porque no estamos hablando de ir con una tranca, con un garrote. No, en un lenguaje figurado. Estamos hablando de
seriedad. Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? La comunidad se está yendo al garete, la de los corintios. Y no se puede decir, vamos a perdonar, venga, que siga, el tiempo dirá, cuando pase el tiempo las cosas volverán a su cauce. No, no, no. Hay veces que es preciso cortar de raíz los problemas. Y por eso en el capítulo anterior de esta serie que estoy haciendo sobre el perdón hablé de la corrección fraterna. Porque sin corrección fraterna no puede haber perdón entre hermanos. Y sin perdón no hay comunidad cristiana. Y ya digo, los corintios tenían más problemas. Cuando ha dicho lo del palo, todavía le estaba hablando de las divisiones, nada más. Luego había problemas de inmoralidad sexual, concretamente un caso de una persona que estaba cometiendo un pecado que se llama incesto. Había unas actitudes entre esos cristianos de fornicación también, fornicación. Y San Pablo les dice, huid de la fornicación. Y les recuerda otra vez lo del templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Si destruimos el templo con nuestro pecado, pues Dios nos destruirá a nosotros. Yuyu, esta palabra tampoco gusta. En fin, San Pablo habla de todas estas cosas y de muchas más a lo largo de la carta a los Corintios. Y en este punto pues lo voy a dejar por hoy. Vamos a seguir, porque quiero seguir hablando de otros episodios para que veamos pues cómo va este tema, ¿no? Cómo va este tema en la Biblia. Y bueno, hoy pues Pablo perdona, pues sí. ¿El apóstol Pablo perdona? Pues sí. El apóstol Pablo perdona, pero el apóstol Pablo dice, esto es así, 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 y si no cumplís con esto tal como es, tenemos un problema y hay que resolverlo y voy a tener que ir a vosotros y vamos a tener que hablar y si no se soluciona va a haber un problema y así se arreglaban los problemas en la comunidad cristiana primitiva. No se podía permitir esto es jauja, aquí vale todo, relativismo moral. No, no. Oye, se tomaban decisiones, algunas veces bastante duras, por causa de los escándalos, porque una de las cosas que los cristianos primitivos, las primeras comunidades tenían muy claro es que los escándalos eran una cosa de la que se tenían que librar como fuera. Los apóstoles, San Pablo lo dice mucho, huir de los escándalos. Escándalo es cuando damos un mal ejemplo hacia afuera, hacia esas personas que no se han convertido todavía, que no creen. Y nosotros no podemos permitirnos el lujo de que nos vean desde fuera dando un ejemplo malo. Tampoco podemos recurrir a ese mantra de que somos pecadores y somos imperfectos y la iglesia está llena de pecadores porque por eso está la iglesia, porque hacen falta pecadores para que... Cuidado, ¿eh? Cuidado que el demonio se viste de ángel de luz para engañar, engañar. Entonces, yo, la reflexión es que la palabra de Dios nos enseña todo lo que tenemos que saber los cristianos en el orden moral de las cosas. Y si la sociedad actual no marcha y no funciona como tiene que funcionar, es precisamente porque no se están siguiendo los criterios morales de Dios, sino los criterios de los hombres, que van cambiando a lo largo de las épocas y se van repitiendo los vicios, los problemas. No seamos nosotros iguales, seamos diferentes. Estamos en Cuaresma, tenemos la oportunidad de mentalizarnos sobre esto y de trabajar sobre esto y de aportar cada uno a la iglesia, pues, nuestro esfuerzo por ser cada día mejores cristianos, en nuestra pequeñez, en nuestra humildad, pidiendo al Señor perdón cada día por nuestros fallos, por nuestros pecados, pero huyendo del relativismo moral y del afeminamiento de las costumbres cristianas. Eso de la venda, bueno,
No me enrollo más. Que Dios os bendiga a todos.